Hola, ¿qué tal? Esta es su sección Filosofía con su amigo Moisés del Cid. Hoy hablaremos acerca del maniqueísmo, una doctrina religiosa y filosófica que se fundó por Manes o Mani en el siglo III después de Cristo. Este pensamiento dice que solo hay dos principios creadores en constante conflicto, el bien y el mal, por lo cual se reduce la realidad a una oposición entre lo bueno y lo malo. Mani o Manes se decía llamar el último de los profetas enviados por Dios, como una forma de referencia a Zoroastro, Buda y Jesús, bajo la premisa de cómo puede conciliar la realidad del mal con la bondad de Dios. Mani la explicaba con la polaridad de fuerzas antagonistas en conflictos, pero mutuamente necesarias. Era necesario un conflicto entre dos fuerzas para mantener la existencia y el equilibrio del cosmos. La naturaleza y el hombre es el campo de batalla entre estos dos principios divinos tan diferentes y adversos, pero a la vez eternos y coherentes, mezclados entre sí. El bien y el mal se asumen como el principio del esquema universal. En este pensamiento no hay lugar para la incertidumbre, no hay punto medio. En el maniqueísmo no hay error ni verdad, ni virtud ni perdición. Es necesario purgar en el ser humano el mal para purificarlo por medio del sufrimiento, misma práctica que llegó entre sus fieles al extremo de consumirse por medio del hambre, lo que se conoce por endura. Mani, el profeta, se consideraba predecesor de Buda y de Cristo, ya que su doctrina estaba vinculada al zoroastrismo, que era anterior de ellos, de origen persa, en el cual representaba al dios Angra Mainyu como el mal y al dios Ahura Mazda como el bien. Y en esta lucha entre estos dos dioses se sostenía el cosmos, la realidad y la vida de los hombres, o mejor dicho, de la humanidad. El cosmos es la diametral oposición de los dos principios contrarios, sin posibilidad de una zona intermedia. El maniqueísmo veía el cuerpo como algo malo y corrupto, el cual debe ser purificado por el dolor y la vida ascética, ya sea por la castidad y la alimentación vegana. Bajo la lucha de estos dos dioses, el hombre se veía como en un pesimismo antropológico, pues situado bajo la influencia de estos dos, de este gran conflicto, este universal conflicto entre el bien y el mal, y pues debería luchar contra lo malo que veía en su cuerpo para purificar su espíritu y lograr de alguna manera su salvación, si se podría lograr. El apogeo del maniqueísmo estuvo entre el siglo III y VII. El maniqueísmo influyó fuertemente en el mundo. Fue el principal rival del cristianismo primitivo. El conflicto entre la luz, lo bueno y lo espiritual en contra de la oscuridad, lo malévolo y lo material. Es un proceso en que la luz y la armonía se retira gradualmente del mundo material para retornar al lugar de origen de la luz. Es la fe definitiva, se invalida todo lo contrario. El maniqueísmo debe aceptarse en esto entre lo bueno y entre lo malo. No había lugar a dudas, ni a errores, ni a interpretaciones intermedias. Se utiliza el término como peyorativo, haciendo referencia a su reducción de la realidad en una oposición del bien y del mal. El religioso San Agustín fue uno de sus más reconocidos pensadores, pero al convertirse al cristianismo se convirtió en uno de sus más grandes rivales. Es así como llegamos al final de este capítulo del maniqueísmo, donde todo se toma entre bueno o malo, entre es o no es, o entre si estás conmigo o estás contra mí. Se darían muchas discusiones acerca de ello, pero lo veremos en otros capítulos posteriores. Me despido de ustedes, Moisés del Cid, de su sección Filosofía.